Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En los últimos días, unas declaraciones del presidente Luis Arce, quien indicó que la producción de gas había tocado fondo, han reactivado el debate público y el debate económico sobre el sector de hidrocarburos en el país. Conversaremos con Gonzalo Chávez, un economista muy destacado, profesor universitario, autor de muchos estudios, que también a lo largo de su carrera profesional ha seguido muy de cerca la evolución tanto del sector de hidrocarburos en Bolivia como su importancia para la relación entre Bolivia y Brasil. Estimado Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Oscar. Un gran saludo a tu audiencia. Gracias. Primero, Gonzalo, quisiera que le des a quienes nos siguen por las redes sociales una idea de lo que representa, de lo que ha representado en los últimos, no sé, 15, 20 años el sector de hidrocarburos para la economía nacional. Bueno, mira, hace parte de la tendencia de largo plazo de la economía boliviana de siempre centrarse en algún producto y hacer que en relación a ese producto la economía organice su imaginario económico, político, cultural, etcétera. Hemos comenzado como república con el tema de la plata, ¿no es cierto? En la época se decía que con la plata que teníamos en el Cerro Rico íbamos a construir un puente de Potosí a París directo y que eso nos iba a llevar al desarrollo. Después vino el tema del estaño, que también creó unas enormes expectativas, tanto cuando este fue administrado por los varones del estaño, José Patiño y Aramayo, como también cuando entró Comibol. En ambos casos caminamos en círculos en torno al patrón de desarrollo extractivista, y se creó mucha expectativa y poco resultado en diversificación productiva o mejoras sustanciales en la economía. Allá por los años 70, nuevamente apareció el tema del gas natural. Y en la época nosotros pensábamos que esto iba a ser el divisor de aguas de una economía extractivista, íbamos a sembrar el gas, íbamos a utilizar el gas de buena manera para dar un salto productivo, competitivo, de diversificación industrial, ¿no? En la época, pues se veía a Bolivia como el centro de distribución de gas natural en América Latina. Se pensaba que como estábamos, teníamos que tener unos 3 gasoductos a la Argentina, 3 a Brasil, uno a Perú, uno a Chile. La integración energética en la región era vista como, ¿no es cierto?, a partir del hub, a partir del centro de distribución que se convertiría Bolivia, era una potencia gasífera. Y eso ha ocurrido, pues, durante un buen tiempo se descubrió una buena cantidad de gas entre los años 90 y 2000 y se hicieron los contratos primero con Argentina, después con Brasil, y se comenzó probablemente el proyecto más ambicioso que tuvo Bolivia respecto a la exportación de energía, en este caso gas, ¿no? Primero la Argentina durante muchos años y después al Brasil. Y siempre se pensó que el gas se iba a sembrar, siempre se pensó que el gas se iba a convertir en otras industrias, se pensó que el gas también iba a sustentar una economía doméstica muy saludable y fuerte. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos años es que no se hizo las inversiones en exploración y producción, ¿no? Las reservas internacionales que habían sido descubiertas por los gobiernos anteriores a Evo Morales, pues dejaron un potencial de gas muy importante y bueno, lo que ocurrió es que durante todo este periodo, primero hubo bastante inversión, como 3.500 millones de dólares de inversión, buena parte venida del sector público, con YPFB sobre todo, que no resultaron en grandes descubrimientos que podríamos tener. Los geólogos siempre dicen que había un gran mar de gas en Bolivia, no sé si hasta ahora lo dicen, pero esto necesitaba muchas inversiones, 3.500 millones de dólares de inversiones hasta el 2014, 2015, y no ocurrió grandes cambios en la producción de gas. Posteriormente, ¿no es cierto?, vino un periodo que en algún momento nos tendrían que explicar de no hacer nada en el sector gas, a pesar de que la demanda en Brasil, Argentina y sobre todo la demanda interna estaba aumentando.
las inversiones bajaron significativamente a partir del 2015 hasta prácticamente el año pasado y obviamente se agotaron las reservas. Bolivia, que exportaba 6.600 millones de dólares allá por el año 2014-15 y recibía, esto es lo más importante, de renta gasífera, que incluye IDH, impuesto directo a los hidrocarburos, regalías, otros impuestos, 5.489 millones de dólares. Es el momento de auge del sector gas, la Bolivia Saudita, necesito que daba muchos recursos al Estado y por supuesto que estaban con mercados en desarrollo. Sin embargo, a partir de ese periodo, lo que vemos es que las inversiones bajan a uno o inclusive cero pozos por año entre el 2014 y 2015. Y por supuesto, las exportaciones de gas, el año pasado, por ejemplo, llegaron solo a 3.000 millones de dólares por debajo de lo que exportábamos en oro. Y la renta petrolera, que es renta gasífera, que había sido tan importante durante tantos años, especialmente para sustentar el modelo económico boliviano. No se olviden que en algún momento el gobierno y sus autoridades, y sobre todo el ministro y ahora presidente, nos decía que ahí estaba el excedente económico que iba a impulsar la política social y los subsidios y que al mismo tiempo iba a generar producción y competitividad en sectores productivos. Entonces, por alguna razón realmente muy extraña, dejaron de invertir, estrangularon a la gallina de los huevos de oro y EPFB, ¿no es cierto?, la empresa estatal que invirtió casi nada, y resulta que la renta petrolera, la renta gasífera bajó a 2.289. Es decir, que desaparecieron de las arcas del Estado boliviano como 3.200 millones de dólares. Ese es el origen del agotamiento del modelo económico, de la falta de reservas internacionales del Banco Central. Ese es el origen del déficit público por 10 años. Entonces, lamentablemente, pues, no obstante que el gas tenía un enorme potencial y tenía que habernos acompañado por lo menos por los próximos 40, 50 años adicionales, porque no te olvides que el gas es la energía de transición entre las renovables, entre las no renovables y las renovables. Entonces había mucho espacio, pero no se invirtió y ahora estamos en esta situación donde pues ya no hay el gas y hemos hecho inversiones, por ejemplo, en la industria del urea de 1.000 millones de dólares sin tener las reservas suficientes para atender eso. Y ahora nos ponemos ante una situación bastante sui generis que tenemos que parar la empresa de urea, ¿no es cierto?, por mantenimiento, entre comillas, por 80 días para agarrar ese gas y dárselo a la Argentina que te paga mejores precios. Entonces, el gas que era la energía que mueve a Bolivia, como decía la propaganda del gobierno, pues se está agotando de producir 60 millones de metros cúbicos por día. Ahora estás hablando de una producción que está entre 35 y 37 millones de metros cúbicos por día, y has creado un sector eléctrico que depende del gas, has creado una industria muy importante con la urea que depende del gas, has creado además toda una red de gas domiciliar para personas, de automóviles, y resulta que no has hecho las inversiones para el gas. Y eso pues te coloca en una situación de vulnerabilidad muy grave, porque también los recursos se han acabado para los municipios, las gobernaciones y las universidades. El gas se ha hecho gas por talento de los Chuquiago Boys, ¿no es cierto?, que no han invertido los recursos suficientes para sustentar esta economía del gas, y nuevamente hemos vuelto a la vieja historia de Bolivia, un mendigo sentado en una silla de oro, el gas que iba a cambiar la matriz productiva, el gas que iba a ser realmente el punto de inflexión para un país, para una economía, para una sociedad diferente, ha seguido la misma suerte del estaño y de la plata. Gonzalo, ¿y qué hacer frente a esta situación? Porque obviamente podemos tener un gran debate, tus críticas tienen mucho fundamento, pero bueno, ya el país está en este momento. ¿Cómo evitar que ese fondo aún caiga más bajo, por así decir, o que empeore la situación? ¿Cuál debería ser la agenda que el país debiera seguir para revertir esta situación y asegurar por lo menos su seguridad energética?
Bueno, el tema, como te digo, es complicado y ahora lamentablemente la política ha entrado en juego y resulta que el gobierno se presenta como si hubiera comenzado el gobierno del MAS en el año 2020, 2021 y el pasado, pues ellos no tuvieron ninguna responsabilidad. El presidente Arce niega al ministro Arce en ese sentido. Bueno, hay que mirar adelante, ¿qué hacer? Bueno, yo definitivamente pues creo que hay que cambiar radicalmente la ley de hidrocarburos y crear una nueva organización, crear una nueva estructura institucional, empresarial, para volverle a darle oxígeno al gas y que tengamos pues la posibilidad de sustentar a nivel local y seguir buscando mercados externos, porque el litio va a tardar mucho tiempo, y probablemente es mucho más complejo, pero en el gas conocemos el sector y podríamos desarrollar buenos mercados. En el LNG, con swaps que se hagan con Brasil o al propio Brasil, que es un mercado que todavía está en expansión, pero hay que trabajar. Pero para eso necesitas producir. Y el gobierno recién, que las vacas se han salido, está cerrando el corral, ¿no es cierto? Y dice, bueno, voy a invertir varios millones de dólares, cientos millones de dólares, ofrece 42 proyectos, yo no sé por qué no hicieron en 20 años de gobierno eso, pero bueno, ahora, pero el gran problema es que no tiene la plata, ¿no es cierto? El Estado pues está en una seria dificultad financiera, lo sabemos, y no tiene los recursos. Entonces, ¿qué hacer? Pues este es el momento de cambiar nuestra ley de hidrocarburos, hacerla mucho más flexible, atraer inversión extranjera directa al sector gas, trabajar intensamente para mantener los mercados en Brasil, explorar la posibilidad de swaps con LNG vía Brasil al mundo o inclusive vía Argentina, con el gasoducto que nosotros tenemos. En fin, tenemos que buscar alternativas, pero eso pasa por atraer inversión extranjera directa al sector en condiciones más competitivas. Significa hacer un cambio radical en el sector, especialmente en la empresa petrolera, que ha sido capturada por grupos políticos, por militantes y por sindicatos, devolverle una gestión empresarial moderna, hacer que YPFB, por ejemplo, cotice en bolsa a nivel internacional, o sea, colocarle reglas de juego privadas a la empresa estatal. Además, necesito hacer un shock de capital humano urgente colocando a los mejores ingenieros petroleros y la gente que más experiencia tenga en el sector. Tienes que intentar, por lo tanto, revivir el sector gas. No va a ser fácil, porque los plazos de inversión y los resultados que tú tienes en el sector gas son lentos, 4 o 5 años, pero Bolivia todavía tiene la ventana de oportunidad abierta con el gas, pero requiere un cambio radical de la ley y de la institucionalidad empresarial que hay en el país, introduciendo muchos criterios privados a la gestión estatal que ahorita tienes, cambiando radicalmente el modelo, digamos, de gobierno corporativo que tiene YPFB, convertirlo en una empresa, pues, mixta, público-privada, que cotice en bolsa de tal manera que de esa manera, pues, hayan señales e incentivos y restricciones para un manejo más eficiente. Pero sobre todo tienes que buscar gas. Y ese riesgo deberían correrlo las empresas transnacionales, ¿no? Con buenos acuerdos con los bolivianos. Gonzalo, comparto que cuando uno no tiene recursos, además lo hacen hasta los países más grandes, la inversión privada, nacional, y en este caso extranjera, por el volumen de recursos que se requiere, es fundamental. Sin embargo, ya no hay las mismas condiciones de antes. Las principales transnacionales europeas ya no están apostando a combustibles fósiles por el tema del cambio climático. El país, con la mala relación que tiene con todo lo que viene de Estados Unidos, difícilmente atraiga empresas americanas que quieran invertir. Entonces se va reduciendo el espacio de inversión extranjera que se pudiera atraer. Ya solo tenemos un mercado, el de Brasil, porque el de Argentina ya tiene hasta fecha de finalización. Perdimos como país la oportunidad de desarrollar los mercados de ultramar. ¿Qué tanto, vos que conocés también el Brasil, podemos esperar de encontrar apoyo en este país para buscar una especie de resurgimiento a la industria de los hidrocarburos en Bolivia?
Mira, con Brasil tenemos una relación estratégica súper compleja que se ha sobregasificado en los últimos años, pero somos con el país que tenemos 3.000 metros, 3.000 kilómetros, ¿no es cierto?, de 3.000 kilómetros, 3.000 de frontera. Es decir, los bolivianos tenemos que decir, como decía Benito Juárez, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En nuestro caso sería tan lejos de Dios y tan cerca de Brasil. O sea, tenemos un destino común en términos económicos, financieros, y el gas va a seguir siendo todavía, yo creo que una oportunidad importante. Brasil es una economía muy grande, que a pesar que tiene el presal frente a las costas, digamos, de Río, de San Paulo, a pesar de que ha descubierto también en el nordeste gas, es tan grande el Brasil, ¿no es cierto?, que va a seguir necesitando gas para su producción eléctrica, para su producción de empresas. El mercado se ha vuelto más difícil, más competitivo. Ahora ya no es un comercio de Estado a Estado, sino son empresas público-privadas que le pueden comprar a Bolivia. Eso por una parte. La segunda es que estamos frente a una transición energética importante. El gas va a ser todavía una energía, porque comparando con el carbón o el petróleo, es mucho más noble, ¿no es cierto?, el uso del gas que de los anteriores productos. Entonces, ya en Europa han definido que los próximos 40, 50 años, que va a durar esta transición compleja, ¿no es cierto?, hacia energías renovables, especialmente eólica, de viento, etcétera, y de sol. Pues el gas se va a seguir utilizando. Entonces, Bolivia tiene que ser muy creativo en seguir apostando en eso, y para eso necesitamos inversión extranjera directa y desarrollar con mucha agresividad el mercado con Brasil. Y creo que Brasil tiene posibilidades de hacer eso porque quiere tener con Brasil, con Bolivia, una buena relación, y que lo puede hacer y no necesita invertir mucho en su mercado interno porque lo tiene desarrollándose muy fuerte. Por otra parte, habría que entrar al tema del LNG, pero en este caso con swaps, es decir, que vía Brasil nosotros, como ellos han construido plantas de LNG, utilicemos sus instalaciones para vender el LNG en el mundo, ya sea vía los puertos de San Paulo o los puertos, digamos, argentinos. Entonces, eso es una ingeniería compleja, pero es posible. Y la buena noticia es que por lo menos en los próximos años vamos a tener un precio del LNG brutal. Está entre 20 y 25 dólares el millar BTUs, cuando como máximo nosotros le vendemos a Argentina 8, 9. Y todo esto se asocia, por supuesto, a la guerra que ha habido o que hay todavía entre Ucrania y Rusia, que ha hecho que reviva el LNG con mucha fuerza, porque los europeos no quieren depender del gas de los rusos y por lo tanto están comprando muchísimo, muchísimo LNG, que es el gas congelado, ¿no es cierto?, que lo llevas a cualquier parte del mundo y se convierte en una commodity. Pero eso requiere unas ingenierías técnicas y políticas sumamente complejas para que usemos la infraestructura brasilera y argentina, ¿no es cierto?, para exportar LNG boliviano. Habrá que ver los costos. Yo creo que con 25 dólares el millar de BTU es posible hacer ese tipo de cosas y seguir aprovechando esta ventana de oportunidad del gas, que no nos queda otra, porque por otra parte tenemos que abastecer el mercado interno. Entonces es mejor tener economías de escala grandes, digamos, donde sigamos manteniendo exportación y para seguir produciendo gas para las familias, para los automóviles, para la planta de Uria, que pucha, ahora no tiene gas. Entonces, se debe seguir invirtiendo. Por eso la necesidad de conseguir recursos de afuera y una diplomacia económica muy realista, muy concreta, muy volcada a los intereses nacionales, que busque mercados, consolide inversiones, tiene que cambiar porque no tenemos otra alternativa. Ahora, por supuesto que paralelamente hay que trabajar con también toda la energía que vas a necesitar para la descarbonización y la transformación que se está produciendo. Ahí la nueva minería probablemente va a necesitar más gas.
¿no? Para su producción, porque la producción de plata, la producción de litio, la producción de estaño va a necesitar energía y esa energía también tenemos que conseguirla del gas, porque esa producción de plata, esa producción que va de litio, dándole valor agregado o entrando sobre todo a la producción de, digamos, de energía renovable, no te olvides que, por ejemplo, imagínate la cantidad de paneles solares que va a necesitar Europa y Estados Unidos para producir energía solar. Y buena parte de esos paneles se hace con plata, ¿no es cierto? Con el mineral plata. Entonces, Bolivia va a entrar en un nuevo escenario de producción de minerales, una nueva minería. Ojalá que no repitamos los modelos del pasado, pero esa oportunidad va a haber. Y esa nueva energía mineral que está conectada al tema de el cambio climático, que está a la descarbonización del mundo, también va a necesitar energía. Entonces, por eso es tan importante que se aceleren las inversiones en el sector gas para tener un oxígeno. Ahora, por supuesto, paralelamente Bolivia también tiene que hacer su transformación energética hacia las energías renovables, en el caso de los automóviles, en el caso de la energía solar, eólica. Entonces, es un ajedrez energético sumamente complicado, pero ahora jugamos en desventaja, porque de potencia gasífera, de centro de distribución de gas en América Latina, pues has pasado a ser un jugador secundario que si Dios quiere, ojalá no tengamos que estar importando gas como hay algunas proyecciones que se han realizado de algunos técnicos en los últimos meses, ¿no? Estimado Gonzalo, te agradezco mucho por compartir tu análisis, tu visión y por contribuir siempre al debate público y al debate económico de nuestro país. Muchas gracias. A ti, Oscar, muchas gracias y un saludo a toda la gente de las redes sociales y por supuesto de tu audiencia. Gracias, Gonzalo.